Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca. Ya se ha hablado ampliamente sobre el propósito general del PTEO. Ya se han hecho algunos esfuerzos por construir propósitos generales de los diferentes proyectos. Y obviamente que el propósito general de todos los proyectos del PTEO deben o debieran ser emancipadores. Hoy día estamos trabajando la propuesta de que ese propósito general emancipador tenga elementos descolonizadores. Desde la perspectiva del PTEO es necesario cambiar el paradigma, como lo comentaba el compañero Julián, y desde ese planteamiento de cambio de paradigma, pues tendríamos que cambiar la perspectiva ontológica, la perspectiva epistemológica de nuestro quehacer educativo. Cuando hablamos de la perspectiva ontológica, nos referimos a la manera de ver el mundo, a la manera de conceptualizar nuestra realidad. Y cuando nos referimos a la parte epistemológica, pues ustedes lo saben, nos referimos a la parte de cómo adquirimos el conocimiento y cómo creamos el conocimiento. Si vamos a descolonizarnos, si vamos a emanciparnos de la parte o de la visión occidental de la epistemología, pues estaremos hablando que tenemos que cuestionar incluso nuestra formación académica, ¿no? Porque desde la perspectiva occidental, ustedes saben que pues no es lo mismo decirle a mi amigo Juliancito, mi amigo Julián, que ya irme a otros ámbitos y esferas de más estatus para él. En todo caso, podría yo decirle el profesor Julián, que ya no es lo mismo decirle Juliancito a mí. Ya no es lo mismo decirle profesor Julián que decirle el maestro Julián. Tampoco es lo mismo decirle el maestro Julián que decirle el doctor Julián. Tenemos la participación enseguida del doctor Julián. Ah, caray. Esa mente colonizada nos hace ver en perspectiva el concepto académico calificador en una idea de meritocracia académica, pues. No quiero decir con esto que no sea importante, quiero decir que es la manera en la que nos han formado. Luego, entonces, no es lo mismo. En nuestras comunidades los vemos, incluso aquí en la ciudad, cuando dicen el maestro, ¿no? El profe. Es que lo dijo el profe, y cuidado con eso. En las comunidades, denle respeto al maestro, es el maestro. Ahora ya no mucho, pero antes era mucho más. Es decir, nos han colonizado tanto que desde hace 500 años nos vienen colonizando, de tal forma que hoy día muchos de nosotros, incluyéndome a mí, desacreditamos, desvalorizamos, discriminamos los conocimientos propios, la ciencia comunal, por ejemplo, ¿no? Cuando nos hablan de, pues fíjate que está deprimido, y nos dicen por ahí los señores de la comunidad, no, tiene tiricia, pues nos reímos, ¿no? Nos reímos mucho. Y el señor de la comunidad, que no es ni doctor, ni maestro, ni profe, ni
nada de eso. Pues es el campesino, es el señor que trabaja ahí en la comunidad, el padre de familia. Pues nos dice, pues mire, yo conozco a tal señora que pues es muy buena haciendo limpias, ¿no? Para que se le vaya la tristeza y esta cosa de la tiricia. Y resulta que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, decimos que se me va a quitar con albahaca, que me pasen una rameada de albahaca, me pasen un huevo criollo por el cuerpo y luego me den soplidos con mezcal, con mezcal y con un poquito de saliva de la curandera y luego lo echen a un vaso, yo no veo nada. No, 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 mejor me voy con el psicólogo. Y hoy día, pues decía un amigo albañil, dice, hoy no voy a poder venir a trabajar. Y eso, pues es que voy a llevar al psicólogo a mi hijo, y luego de él sigo yo, dice. Es decir, ya no confiamos en los conocimientos ancestrales. Nos han colonizado en el sentido de que tenemos que ir avanzando con el desarrollo y el progreso de la ciencia occidental. Descolonizarnos, pues, implica primeramente reconocer que epistemológicamente el sur o nuestras culturas madres han sido de alguna manera castradas. Ese es el primer reconocimiento. Y el segundo es, con todo lo que duela, reconocer que la meritocracia y los grados académicos y los estudios más avanzados a veces no tienen las respuestas que la gente necesita, y que esas respuestas están básicamente en el saber, en el conocimiento comunitario, ¿no? Para cerrar el preámbulo, voy a comentar un hecho que se dio ahí cerca de Totolapan, se llama papaya, se me olvidó el nombre. Ellos tienen sembradíos de papaya y los cultivaban de manera orgánica, hasta que, bueno, pues la producción orgánica es menor a la producción que se hace ya con agroquímicos. Y llegó un ingeniero al pueblo y le dijo, bueno, pues ustedes están desperdiciando su potencial, porque si ustedes ganan ahorita 100 pesos, pues podrían ganar hasta 150, 200 pesos. ¿Y cómo? Pues es que no le ponen conocimiento a sus procesos de producción. ¿Cómo es eso? Pues, miren, yo les voy a asesorar. Y llegan los asesores y les empiezan a vender productos agroquímicos, de tal forma que la comunidad, con la esperanza y esta mente colonizada de ganar más dinero, pues dijo, pues le entramos, ¿no? Pues si oiga, no sé, ni mañana voy a ganar 200, dígame cómo, yo le entro. Y le metieron a todos sus cultivos agroquímicos. El primer año, pues felices porque les fue muy bien. Segundo año, tercer año. El cuarto año ya no se dio casi nada, ¿no? Porque ya estaba mal, más que mal la tierra, más contaminada. Hicieron sus estudios, sus pláticas comunales y se dieron cuenta que pues el agroquímico les había afectado los procesos de producción y que ahora tenían que regresar pues a recuperar su tierra, que le había sido despojada. Conste que el despojo no solamente se trata de que te quito la tierra, pero les fue despojada de los procesos naturales y les fue impuesta, les fue colonizada con procesos agroquímicos que pues maltrataron el terreno. Ellos a la fecha, han recuperado un poco su planteamiento de producción orgánica y bueno, ahí van, pero es un ejemplo. Bien, ahora entrando en materia sobre el propósito general emancipador, miren,
No es nuevo el tema, ya lo decíamos. Nosotros hemos planteado desde hace un buen tiempo algunas metodologías, algunos procesos, y en los últimos 2 años, a raíz de la pandemia, nos dimos a la tarea de hacer una propuesta y decíamos, bueno, si estamos hablando de pedagogía, tenemos que hablar de los elementos de la pedagogía. Y nos enteramos, algunos, otros ya lo sabían, nos recordaron, los 6 elementos fundamentales de la pedagogía. Dijimos, pues existen 6 elementos para poder hacer nuestro trabajo: el propósito, el contenido, el método, los medios de enseñanza, las formas de organización y la evaluación. Estos elementos de la pedagogía, cada uno de ellos trabaja o se encarga de aclararnos algunos temas específicos. Para nosotros, desde la perspectiva del PTO, el propósito es una propuesta alternativa emancipadora. ¿Por qué alternativa? Bueno, porque es alterna a la propuesta oficial. Nosotros, como planteamiento primigenio fundamental, tenemos la propuesta contrahegemónica. Una propuesta contrahegemónica es la que va contra las hegemonías instauradas por el Estado. El plan, cualquiera que sea, cualquiera, todos los planes y programas nacionales son hegemónicos. Por eso nosotros decimos que la propuesta alternativa es contrahegemónica. Y el propósito, pues es esa propuesta alternativa emancipatoria, y hoy día hablamos de la descolonización. Desde la parte oficial hablan de la recolonización. Son conceptos distintos. Bien, el contenido. Bueno, el contenido tiene que ver con temas que nos lleven a conseguir un perfil de egreso en el estudiante. Y ese perfil de egreso tiene que ver con el tema que planteaba Julián, la construcción del sujeto histórico social. ¿Cómo colaboramos? Porque no lo vamos a hacer nosotros solos. Ya decía que el sujeto histórico social se va a formar desde el seno familiar, pero ¿cómo contribuimos nosotros desde la escuela a fortalecer a ese sujeto histórico social? Bueno, nosotros desde los contenidos tendríamos que estar planteándonos esta idea. Cuando yo construya mi propósito, cuando yo haga mis planeaciones, tengo que estar pensando en que el perfil de egreso de la escuela secundaria tiene que ver con el sujeto histórico social. Si ese contenido, si esas acciones no abonan a la construcción del sujeto histórico social, entonces tengo que replantearme, entonces tengo que cuestionarme para poder transformar la educación. El método, el nuevo paradigma de enseñanza, la metodología. Algunos compañeros han elegido, aquí hay muchas metodologías diferentes, no, esto no es una receta, no es una receta de cocina o receta médica que se tenga que aplicar como una rejilla, no. Algunos eligieron la investigación-acción, algunos eligieron alguna otra metodología, como pudiera ser que lo que están trabajando varios compañeros ahorita, que es la unidad didáctica, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros compañeros construyen sus propias metodologías, haciendo o recuperando lo más importante de cada una de las diferentes metodologías, o en su defecto construyendo una metodología propia, que bueno, sería lo ideal, y creo que los que lo están haciendo pues van por un camino de excelencia en ese sentido. Pues. Luego vienen los medios de enseñanza. Los medios de enseñanza nosotros los planteamos desde una base. Hay medios de enseñanza presenciales y hay medios de enseñanza virtuales. Durante este proceso de la pandemia en el mundo, pues desde nuestro contexto, la mayoría de las comunidades escolares, colectivos escolares, trabajaron de manera virtual.
Algunos trabajaron de manera semipresencial, pocos, muy pocos trabajaron de manera presencial. Nos parece que este año que viene, pues cada colectivo tendrá que, de acuerdo a su realidad, tendrá que plantearse si va a regresar de manera virtual, semipresencial o presencial. La realidad y el planteamiento de las autoridades educativas que nos dan planteamientos de sugerencia no debemos de tomar como una orden porque no están ellos en nuestra realidad. Es que sea presencial, dice la SEP, que todos regresen a las clases presenciales. Muy bien, pero si en mi comunidad las condiciones no están dadas, pues no puedo hacerlo, nadie está obligado a lo posible. Sin embargo, vemos que la presencialidad, o más bien la realidad, decanta hacia las clases presenciales en este nuevo ciclo. Y de ahí existen otros medios de enseñanza, por ejemplo, en este medio de enseñanza virtual, algunas herramientas, pues la están trabajando los compañeros del equipo de tecnologías del colectivo estatal pedagógico de mesas técnicas, dando algunos planteamientos de utilización de herramientas virtuales. Y en los presenciales, bueno, pues ahí estamos trabajando todos en esta idea de dar herramientas también para que desde la presencialidad se empiece a trabajar estos elementos de la pedagogía y se logre la transformación de la educación desde los planteamientos del PTO. El siguiente elemento de la pedagogía son las formas de organización, los vínculos de relación social. ¿Cómo me organizo? Desde la construcción de mi colectivo. ¿Cómo voy a organizarme? ¿Cómo le voy a hacer para ir consolidando el colectivo? ¿Cómo voy a hacer para incluir a los estudiantes en mi colectivo? Porque el colectivo no se forma nada más con los compañeros trabajadores de la educación o nada más con los docentes y los directivos, no. Primero nos incluimos todos los trabajadores de la educación, PAES, docentes, directivos. Y también hay que incluir a los estudiantes, porque forman parte de ese colectivo. Y hay que incluir a los padres de familia. Y luego buscar o tender los puentes que me relacionen socialmente, es decir, que busquen que la escuela sea parte de la comunidad y la comunidad sea parte de la escuela. Que no estemos, digamos, encerrados. Que no sea la escuela, ahí está la escuela, está toda bardeada y además está el prefecto y un policía viendo a ver quién entra y quién sale, ¿no? Casi en el modelo carcelario de la educación. Tenemos que abrir la escuela para poder tener vínculos reales de relación social con la comunidad. Descolonizar, pues, las formas de organización que se han arraigado dentro de nuestras costumbres, nuestra habitualidad, ¿no? Pues, ¿saben qué? Aquí lo dijo tal organización y pues aquí eso se hace. No, pero es que están inconformes, sí, pero ya lo firmó el presidente de Padres de Familia y el director, entonces, pues, aunque esté inconforme el 90%, vamos. Formas de organización colonizadas, dominantes, despojantes, que no dan la oportunidad de un cambio de paradigma, pues, en ese sentido. Bueno, todos estos elementos de la pedagogía los vamos a considerar para la construcción del propósito. Tengo que pensar en el contenido, en el método, en los medios de enseñanza, en las formas de organización y en la evaluación para construir mi propósito. Y cuando pienso yo en la evaluación, creo que es lo último que pensamos, vaya, finalmente es cómo vamos a ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cuál es nuestro avance. Desde la perspectiva del PTO, decimos que para nosotros la evaluación es una valoración colectiva bajo procesos dialógicos emancipatorios.
no es la calificación, no es el anquilosado examen, el ya pasado examen, que sigue siendo útil, pero que no es lo único. Aquello de que, pues te vamos a evaluar, contéstame 5 preguntas. Fíjense que hoy vamos a evaluar el avance de los colectivos de valles centrales. A ver, les vamos a hacer 5 preguntas y a ver cómo van, ¿no? Y nosotros calificamos si van bien o van mal. Esa evaluación debe rebasarse para entrar en procesos dialógicos emancipatorios, en el diálogo, en la compartencia, en decir, pues miren, yo voy así, necesitamos ver si existe algún elemento que me pueda ayudar a construir, a seguir avanzando. En esa idea de los procesos dialógicos emancipatorios no es el otro que tiene que decir mis errores, sino que yo tengo que darme cuenta de los errores. Porque si otro me dice mi error, seguramente hasta me enojo, pues, y no lo acepto, porque lo dijo el otro, y más si lo dice alguien que no me cae bien. En los procesos dialógicos emancipatorios, a través del diálogo, cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta de nuestros errores, de nuestros avances, de nuestros aciertos, y podemos construir desde ahí los mejores pasos para avanzar en esta construcción del propósito de la propuesta alternativa emancipatoria, que tiene que ver con un propósito emancipatorio y descolonizador. Nuestro plan para la transformación de la educación de Oaxaca tiene un objetivo general que no ha cambiado desde que se aprobó en 2012, junto con el IEPO, gobierno del Estado y nuestros líderes sindicales de ese entonces. Se firmó un documento donde casi se institucionalizaba el peteo. Incluso hubo una partida presupuestal para generalizar el peteo y salió un cuadernillo firmado por el IEPO, por las autoridades del Estado y por el sindicato. Desde entonces no ha cambiado, no se ha revisado, habría que revisar porque la realidad cambia. Dice por ahí un texto que se ve en las redes sociales: si usted me conoció ayer y me ve hoy, ya no soy el mismo de ayer, entonces me presento nuevamente. Es decir, la realidad cambia constantemente, día a día, minuto a minuto. Entonces, este objetivo general para nosotros tendría que revisarse para actualizar el objetivo general de nuestro plan para la transformación de Oaxaca. Se preguntarán ustedes, porque me lo han preguntado, siempre nuestro interés se va por el asunto monetario en ocasiones, bastante, con bastante pues, fundamento, argumento. Y pues la verdad es que lo único que se sabe de ese presupuesto es que se dio a CEDES 22 una cantidad, y los compañeros de CEDES 22 que estuvieron en ese entonces y que fueron parte del proceso, pues hicieron su planteamiento de cómo utilizar ese presupuesto. Hubo entonces la oportunidad de movilizarse, no como ahora que pues nosotros tenemos que poner todo de nuestra bolsa. En ese entonces y en ese momento, con la aprobación del peteo por parte del gobierno, pues el dinero alcanzó para darle a cada uno de los, digamos que de los brigadistas que estuvieron yendo a las escuelas para generalizar el peteo, una ayuda, ¿cómo se dice? Viáticos, ¿no? Y aquí debemos de ser claros porque parte de descolonizarnos es ser honestos y ver la realidad de la historia sin ocultar lo que pudiera perjudicarnos, sino reconocer todo, ¿no? Reconocer lo bueno, lo malo y lo regular que hemos hecho. Y en ese entonces se le dio a cada compañero brigadista
que fueron a las escuelas, se les daban, me parece, por ahí 1,000 pesos por la visita a cada escuela. Hubo quienes trabajaron duro y le entraron hasta 3 escuelas en un día, ¿no? Entonces, pues eran bastante chambeadores. En ese sentido, tenemos que recuperar esas experiencias para que hoy día podamos decir, hemos avanzado, no hemos avanzado, qué cosa hemos cambiado en nuestra mentalidad o seguimos colonizados en el sentido de tener una idea de vida monetarizada, se dice, en la que el progreso se mide en la cantidad de dinero que tengas, en los títulos que adquieras, en las propiedades que tengas, en los objetos que puedas adquirir y todo este asunto. Es una, no digo que esté mal, digo que es una mentalidad que viene desde la parte del eurocentrismo. Quienes estaban bien en Europa, pues los reyes, porque los demás estaban igual o peor que nosotros. Bien, tomando en cuenta eso, el objetivo general en ese entonces era transformar la educación pública en el estado de Oaxaca mediante la formación crítica de los involucrados. Formación crítica de los involucrados. La comprensión y la modificación de su entorno, recuperando los conocimientos, los saberes pedagógicos y comunitarios, a través de la construcción colectiva de programas y proyectos para lograr una educación integral de los niños, jóvenes y adultos. Y en base a esto pues se construyeron 3 programas y 2 sistemas y se empezaron a construir los proyectos educativos de los colectivos de zona, los colectivos regionales, los colectivos de escuela. Pero fíjese que ahí apenas se proyectaba el asunto de la comunalidad, cuando dice recuperando los recuperando los conocimientos, los saberes pedagógicos y comunitarios. Una recuperación. Hoy día, escuchando a Julián, estamos ya a unos 2, 3 pasos adelante de este asunto. Y en la construcción de proyectos, pues también ya estamos bastante avanzados. Hay varios colectivos por lo menos de nuestro nivel, que ya tienen logros, que ya están, digamos que consolidados en ese sentido, y algunos que ya están en la construcción de una currícula propia, de una currícula emancipatoria, de una currícula que va en perspectiva a la descolonización de nuestra ideología, de nuestro pensamiento. Entonces, trabajando sobre los objetivos o los propósitos, el objetivo general del PTO para nosotros tendría que revisarse, tendríamos que estarlo actualizando para hacerlo de alguna manera más preciso en cuanto a los logros que queremos. Los propósitos son los logros que nosotros queremos alcanzar. Bien, a partir de la pandemia y con la preocupación que pues siempre nos caracteriza, no porque seamos demasiado, ¿cómo se dice?, demasiado sacrificados en este asunto, sino porque es uno muy preocupón. En ese sentido, a partir de la pandemia, el colectivo estatal pedagógico de mesa técnica realizó una propuesta de trabajo para esta etapa. Ustedes recordarán que se dio un propósito respecto de lo que se podría hacer. Aquí ya entramos con los colectivos proyecto, lo que se podría hacer en un colectivo proyecto. Y la diapositiva es la misma que se presentó hace 2 años, más de 2 años. Dice, el docente y su acción transformadora en tiempos de pandemia, acciones contextualizadas de concienciación y descolonización. Vean ustedes, cuando nosotros leemos, dice aquí, acciones contextualizadas de concienciación y descolonización. Es decir, ya estamos algunos pasos más adelante del objetivo que plantea el PTO en 2012. A lo mejor no se ha modificado el objetivo,
pero nosotros no nos detenemos. Me refiero a todo dijo el maestro, le hizo a todo el universo de secretarios generales y del magisterio. ¿Qué dice el propósito que se construyó en ese entonces? Dice, el colectivo docente de las escuelas secundarias generales diseñará acciones didácticas contextualizadas, acorde a la situación local, estatal, nacional y mundial por la que estamos atravesando, de tal manera que los alumnos puedan, a través de ellas, analizar, argumentar y entender la problemática que se vive, presentando propuestas y desarrollando acciones que permitan mejorar nuestra forma de vida, la convivencia en familia y en sociedad, así como el desarrollo de habilidades de pensamiento. Entonces, ya tenemos aquí varios conceptos: concienciación y descolonización y acciones contextualizadas. Pero además tenemos las habilidades de pensamiento. Esas habilidades de pensamiento, ahorita rápidamente vamos a hacer un comentario sobre ellas. Vamos a seguir con la diapositiva. Dice, algunas preguntas para poder construir los propósitos de cada colectivo escolar. Hay que preguntarse ¿para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Yo quiero hacer yo quiero estudiar, fíjese, yo quiero estudiar el maíz en mi comunidad. Ajá. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Porque no es lo mismo lo que yo quiero, esto es importantísimo, no es lo mismo lo que yo quiero a lo que nos dé como resultado un análisis crítico de la realidad contextual, ¿no? Pues yo quiero irme ahorita de vacaciones a Europa, ¿no? A ver si alcanzo a domingo ahí en París, pero pues como primero, como para qué, ¿no? Y me contesto, pues para pasear, ¿no? Para conocer, para que cuando yo regrese ya tenga yo un estatus, ese cuate ya fue a Europa, ¿no? Pero cuando hago mi análisis crítico de la realidad, veo que mi realidad es crítica y que estoy esperando ahorita que me den la compensación nacional única para pagar lo que ya debo. ¿Con qué voy? O sea, el análisis crítico de la realidad me pone en contexto, me pone los pies sobre la tierra y me va a decir, bueno, pues si tienes este deseo como propósito, pues primero checa cómo andas. Luego ya checaste, ahora a partir de ese resultado, busca las posibilidades de resolver las problemáticas que tienes o que te dio como resultado ese análisis crítico de la realidad. Pero además, acuérdate que las acciones para resolver esa problemática tienen que ser o nos tienen que llevar a la concienciación y a la descolonización. Y en este caso, al desarrollo de habilidades de pensamiento. No es lo mismo, ¿no? El resultado de un análisis crítico de la realidad o trabajar sobre el resultado de un análisis crítico de la realidad para el propósito que a partir de un deseo o de una apreciación personal o grupal. Ya que pasó este proceso del para qué, más o menos ya tenemos el propósito. ¿Cómo hacerlo? Dijimos en ese entonces. ¿Qué vamos a utilizar? Los instrumentos que vamos a utilizar. Y luego, ¿qué hacer? Primero, dice que vamos a hacer acciones, ya lo dice el propósito. ¿Qué no hacer? En ese entonces se planteaba qué no hacer, porque acuérdense ustedes que en ese entonces nos pusieron y nos dijeron que lo iba a resolver el gobierno a través de un contrato que hizo con las televisoras, y no fue Peña Nieto, un contrato que hizo con las televisoras de 2 años primero y después ya no sabemos hasta cuándo ¿cómo se llama? Se extendió porque todavía en la tele salen algunas cosas, ¿no? De la escuela. Y en ese entonces dijimos, lo que no hay que hacer es entrar en esta dinámica de ir y trabajar el programa con la televisión. Tenemos que desarrollar acciones
para la concienciación, para la descolonización y para las habilidades de pensamiento desde los resultados de un análisis crítico del arte. Y esas acciones a desarrollar tendrían que o tuvieron que darse en la reorganización, en el reinventarse, usando todos los medios a nuestro alcance. Algunos de ustedes trabajaron con cuadernillos, con plataformas virtuales, con WhatsApp, con perifoneo. Algunos otros fueron a las comunidades o a las casas de algunos alumnos a ver cómo estaban. Muchos se preocuparon porque algunos alumnos no, o estudiantes, perdón, no asistían y habría que visitarlos. Todo eso se debió haber planeado en colectivo y de forma multidisciplinaria. Obviamente, si una escuela secundaria general, técnica, telesecundaria o comunitaria planea en colectivo, su planeación va a ser multidisciplinaria, porque recuerden ustedes que venimos de un planteamiento de organización por asignaturas, especialidades, pues. Entonces, esto fue el propósito que se dio en este lapso de tiempo de la pandemia. Cuando nosotros hablamos de habilidades de pensamiento, abordamos aquí rápido, se hablaron de las habilidades del pensamiento vistas desde una visión institucional, es decir, habilidades de pensamiento específicas de las materias. Por ejemplo, ¿qué habilidad trabaja español? Pues la lectura y la escritura. ¿Qué habilidades trabaja artes? No, pues el desarrollo auditivo, no lo sé, algunas otras habilidades. Y así cada una de las materias trabajan sus habilidades específicas. Esa visión de las habilidades está bastante puntualizada, bastante enfocada en situaciones muy concretas. Las habilidades de pensamiento de forma más amplia, categorías más abiertas, tienen 3 etapas de desarrollo. Y no voy a decir la primera, la segunda y la tercera, ¿verdad? Pero vamos a poner 3 habilidades que tienen que ver con este desarrollo de las habilidades de pensamiento. Por ejemplo, una habilidad en la primera etapa del desarrollo de habilidades de pensamiento es la observación. Si nosotros no desarrollamos la habilidad de observar en nosotros mismos y en el estudiante, pues difícilmente vamos a poder hacer la siguiente habilidad, porque toda habilidad tiene un proceso de desarrollo. No puedes saltarte una situación porque entonces pues no estás desarrollándote de manera adecuada. En la siguiente fase, ya que hayamos desarrollado la habilidad de observación, o por lo menos la habremos entendido, viene en la segunda fase, por ejemplo, la habilidad de análisis. Ya sabemos observar. Bueno, entonces analicemos lo que observamos, ¿no? ¿Cómo puedo yo analizar si no he observado? Podré dar un punto de vista, podré dar pues lo que yo siento, ¿no? Lo que yo creo, pero no podré hacer un análisis si no tengo esta habilidad de observación. Ya en el segundo momento de las habilidades, o en la segunda fase de las habilidades de pensamiento desarrolladas, tenemos ahora la siguiente fase, que es la última, y es en donde dice que ya se pueden hacer comparaciones de los diferentes modelos. Cuando habla de modelos, habla de todos los modelos de sociedad, de pedagógicos y de todo eso. Nosotros tendríamos que tener desarrolladas esas 3 habilidades para poder proponer un modelo alternativo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no podemos crear un modelo alternativo? Una currícula propia, emancipatoria. A lo mejor porque nuestras habilidades de pensamiento, siendo autocríticos, no nos dan para eso, ¿no?
Si no puedo analizar correctamente, pues seguramente va a ser difícil que yo haga una comparación entre dos modelos pedagógicos, por ejemplo, cualesquiera que sean. Y si no tengo esa habilidad de comparación, pues, ¿cómo voy a construir algo nuevo? Lo puedo construir desde mi ignorancia, sí, y puedo pegarle de un chiripazo y hacer algo grande, como los TikTokers. Pero con un conocimiento de causa, pues sí está complejo. Por eso es importante que las habilidades de pensamiento las entendamos desde estas fases y no solamente desde el planteamiento específico de la habilidad que desarrolla una asignatura. Ahora bien, estas habilidades de pensamiento tienen que trabajarse primero la observación y luego no, se pueden trabajar todas juntas, pero hay que ir desarrollando a manera de espiral, pues, ¿no? Ir desarrollando las tres habilidades, poco a poco, o insistir en ellas y tener un plan desarrollado. Hay una metodología específica para el desarrollo de las habilidades, sean de pensamiento o sean habilidades corporales, ¿no? O sea, no hay mayor problema en ese sentido, está ya estudiado. Bueno, ese fue el propósito, digamos, que se planteó para como guía para la construcción de los propósitos de los colectivos proyecto en esta etapa de la pandemia. Ahora bien, ¿cuál es el propósito general del TEA 2022-2023? Que nosotros estamos ahorita, pues, contextualizando, desarrollando de acuerdo a la realidad que presenta nuestro colectivo de escuelas secundarias generales, como un seguimiento a lo planteado en todo este proceso. Esto es lo general. Este propósito tiene que ver con el asunto de los 11 niveles educativos. Pero no todos los niveles educativos tienen el mismo proceso, ni van en el mismo lugar. ¿Qué dice el propósito? Dice, la pervivencia del colectivo proyecto a través de la praxis curricular en realidades cotidianas para el fortalecimiento del plan para la transformación de la educación de Oaxaca. Bien, ¿qué es pervivir? ¿Qué es pervivir? No está puesto ahí nada más porque suena bonito. La pervivencia tiene que ver con el existir a pesar de todas las problemáticas existentes. Y cuando digo a pesar y hablo de problemáticas, es que se identifica, pues, que hay un ataque hacia nuestra vivencia, hacia nuestro vivir. Y tenemos que pervivir, nosotros estamos perviviendo al virus. Es un ataque de quién sabe, de la naturaleza, del sistema, de Bill Gates, de no sé quién. Pero a nosotros nos toca combatir ese ataque y aprender a seguir viviendo, es decir, a pervivir, a quitarnos esa dificultad que se nos presenta. La pervivencia del colectivo proyecto. Estamos, pues, en una idea de mantener, de sostener y de impulsar nuestro plan a través del colectivo proyecto. ¿A través de qué? Dice, a través de la praxis curricular en realidades cotidianas. La praxis curricular refiere a que todo lo que hacemos lo vamos a hacer a través de la práctica sustentada en la teoría. Para todos aquellos que decimos que, ay, es que es puro rollo, son pura teoría, a mí que me digan qué hacer y todo esto. No, permítame. El propósito general dice que es la praxis. Y sí es necesaria la práctica, por supuesto que es fundamental y nos parece a nosotros que es lo primero que hay que hacer es la práctica. Desde una construcción empírica, digamos, pero
es importantísima también la teoría. La teoría nos va a ayudar a trascender, nos va a ayudar a facilitar, nos va a ayudar a impulsar rápidamente lo que queramos hacer. No es lo mismo construir un canasto de carrizo, teniendo ya la teoría mediante un, no sé, un manual, a construir un canasto de carrizo, diciendo, mira, ahí hay carrizo, se ve que le hacen bien fácil los de ahí del valle, córtate unos 3, vamos a hacer uno, ¿no? A ver cómo nos sale, ¿no? Hay que saber, tener el conocimiento también es importante. Y el conocimiento no solamente viene de los libros. Decíamos aquí que para descolonizarnos el conocimiento también viene de la realidad cotidiana, de las comunidades, de nuestros abuelos, de nuestra cultura ancestral. Entonces está hablando de una praxis curricular. Cuando hablamos de currículo, nos remitimos inmediatamente a los planes y programas. Pero en el entendido de que estamos hablando del PTO, nuestra praxis curricular tiene que darse en la construcción de conocimientos, en la construcción de una currícula propia, dice, ¿no? En realidades cotidianas, es decir, desde el contexto en el que estoy, desde mi espacio situacional. Desde ahí hay por ahí viendo la historia de los menonitas, por ejemplo, que llegaron a toda Latinoamérica, no solamente a México, y a otras partes del mundo. Decía en una entrevista a un menonita, a nosotros, dice, se burlan de nosotros porque tenemos costumbres muy arraigadas. Ellos hablan alemán antiguo, ni siquiera el alemán actual, y practican de manera casi al estilo talibán sus costumbres. Es una comunidad muy cerrada que se dedica al cultivo de la tierra de manera orgánica y que tiene una cultura propia en la cual no permiten la inclusión o la, ¿cómo se llama? Que otras culturas pues incidan en el cambio de la misma. Es decir, a la fecha los menonitas, por ejemplo, pocos de ellos utilizan el celular. Hay comunidades muy cerradas que no utilizan el celular, no tienen tele, están en en otro tiempo, ¿no? Estamos hablando de extremos. Pero ellos decía este individuo, se burlan de nosotros porque nosotros vamos a la escuela hasta el 6º año, ¿no? Y la escuela está aquí. ¿Y qué se enseña en la escuela? Pues se enseña la Biblia, se enseña la historia de la comunidad, se enseña los trabajos que se realizan en la comunidad, y ya con eso estamos muy bien. Y se dedican a cultivar la tierra, y dicen, nosotros le vendemos la comida a las ciudades que están cerca, por lo menos, Es decir, ellos producen, ellos dicen que no necesitan mayor conocimiento que el que ya tienen sus propios, digamos, doctores, entre comillas, y poco a poco se van abriendo, pero bueno, lo importante aquí es que parten de una cotidianeidad, no se abren como se abrieron inmediatamente los compañeros de aquí de donde comienza el istmo, de los de la papaya, que dijeron, pues vengan. No, ellos van con calma. Primero priorizan su realidad cotidiana y luego lo que venga y pueda ayudar sin incidir demasiado en su cultura. Bueno, pues parte de eso es lo que está planteando un poco, no de manera tan radical, pero lo que está planteando el plan es eso, o sea, partir de nuestra realidad cotidiana. ¿De qué le sirve a una comunidad? Aquí habría que analizarlo. Mandar a 10 de sus integrantes de la comunidad originaria a estudiar 3 doctorados
y que se vayan a trabajar a la NASA, por ejemplo, los 10. ¿Cómo de qué les sirve? Fíjese que hay una frase muy importante que tenemos todos nosotros. Estás dejando en alto a la comunidad, dejaste en alto al Estado, dejaste en alto al país. Sí, pero me sigues dejando explotado, dominado, me sigues dejando en la misma realidad, ¿no? No se trata en este caso de eso, sino el planteamiento aquí es que si alguien de la comunidad se prepara, tendría que regresar a esa realidad cotidiana o estar en esa realidad cotidiana, como bien lo planteaba Julián. ¿Para qué se va a otro lado? Pues ahí se prepara y ahí está, y la comunidad lo evalúa, y la comunidad aprovecha el conocimiento que esta persona en su ejercicio intelectual pueda construir para bien de la... Bien, y dice para el fortalecimiento del plan para la transformación de la educación de Oaxaca. Es decir, nosotros en este propósito general tenemos que pervivir a través del colectivo, con el colectivo proyecto, a través de la praxis de una currícula alterna o de la construcción de una currícula desde la realidad cotidiana para fortalecer el peteo. Nos dice claramente que nosotros no vamos a bajar las banderas del plan por el hecho de que un planteamiento institucional nos mande ya en papel y en discurso lo que nuestros oídos quieren escuchar. Porque en la realidad, pues, vemos que hay una contradicción enorme entre lo que se dice o lo que se escribe y lo que se hace de parte de la institucionalidad. Por una parte nos hablan de igualdad de condiciones, de reconocimientos, y por otro lado, pues en el marco político y en el marco legal, pues nos están manteniendo, por ejemplo, en un modelo de excepción laboral, nos están manteniendo en un modelo meritocrático, nos están obligando casi a entrar en esta situación de las evaluaciones meritocráticas que por lo menos ahora ya no te llevan a perder tu empleo, pero sí te llevan a competir y a dirigirte hacia la individualidad del ser. Entonces, habla de un sujeto comunitario, pero en los hechos está construyendo un ente separado de la comunidad que siempre va a priorizar sus intereses personales por encima del colectivo. Es decir, oye, fíjate, amigo director, que si te vas y agarras las claves que están casi regalando, pues vas a afectar a tu colectivo porque después vas a tener que meter a todos al sistema. Pues sí, son 30, 40, son 100, sí, pero a mí ya me la deben desde hace 10 años, entonces pues la agarro, ¿no? ¿No te importa? No, no me importa, a mí que me den mi clave. Los demás, pues ahí tendrán que entrar. Y es el planteamiento de una mente y de un pensamiento totalmente colonizado. Es decir, habría que reflexionar sobre qué está construyendo la nueva escuela mexicana. Ya hicimos la crítica, ya le echamos mucha tierra al asunto de la SEP. Pero nosotros decimos que vamos a construir un propósito general emancipador. ¿Cómo? Pues habrá que dar algunas líneas. Nosotros desde el planteamiento y siendo congruentes con lo que hemos dicho anteriormente, no podemos dar recetas. No podemos llegar y decir, miren, van a hacer esto y se va a tener que hacer en todo el estado. ¿Por qué? Porque eso sería otra vez regresar a lo hegemónico, regresar a lo estandarizante. Por ejemplo, se está compartiendo el asunto de la unidad didáctica como una propuesta, como una sugerencia. Los que la quieran tomar, adelante, pero los que no, digan, a mí me funciona más una metodología de resolución de problemas, por ejemplo, o a mí me funciona más, en vez de empezar con la unidad didáctica, empezar con el proyecto,
y trabajar un proyecto distinto, pues adelante. O sea, la unidad didáctica es una herramienta que está trabajando, no es una cuestión que tenga que ver con una homogeneización, estandarización, y que a final de cuentas, digamos, las 300 escuelas de secundarias generales están trabajando con unidad didáctica. Uf, ya la hicimos. No, porque eso sería entrar en el esquema institucional. Por eso es importante, es importantísimo aquí, que cada colectivo tenga su propósito y sus herramientas, y que esas se realicen, nazcan, se construyan desde el planteamiento del colectivo escolar, pues desde esa reunión, desde ese análisis crítico de la realidad del colectivo, con sus estudiantes, con sus padres, con sus autoridades, si se puede, con todos los compañeros, el intendente, el PAE, perdón, el docente, el directivo, el supervisor, todos trabajando en esta construcción. Y créanme que eso que ustedes van a construir desde ahí es lo más importante, más allá de que aquí Jonathan diga que tengan que hacer esto para que sea, porque no, pues ustedes lo construirán. Ah, pero hay características, hay paradigmas, hay, como dice la institucionalidad, marco curricular. Y esas características del propósito general emancipador, algunas son, en líneas generales, la construcción es colectiva. Para que sea un propósito general emancipador, acorde al peteo, descolonizador, tendrá que ser su construcción colectiva. Debemos demostrar que todos colaboraron en la construcción. No vale aquí el asunto de que, pues la maestra tiene un doctorado, el compañero tiene 2 doctorados, la niña tiene una maestría y aquí es padre, pero tiene una maestría, entonces que lo construya ella y nosotros lo operamos. Eso no funciona desde la perspectiva de la construcción general del propósito emancipador del peteo, ¿no? Es decir, primer punto, construcción colectiva. Segundo punto, involucra esa colectividad a trabajadores de la educación, estudiantes, padres de familia, comunidad, ¿no? La comunidad, sobre todo los que están, por ejemplo, en comunidades de usos y costumbres, pues hay que hablar con los representantes de la asamblea o entrar a la asamblea, no sé cómo lo acostumbren, ¿no? Son usos y costumbres. En el caso de los que están gobernados por partidos políticos, pues hay un regidor de educación, hay un presidente municipal, hay un cabildo, ¿no? Todo este asunto, si es posible, pues hay que involucrarlos, porque finalmente son sus hijos los que están en la escuela y es el interés de la comunidad quien rige los planteamientos educativos. Obviamente, bajo la perspectiva de una educación emancipadora y descolonizadora. El propósito general emancipador, ya decíamos hace rato, es producto del análisis crítico de la realidad. Por mucho que yo quiera hacer un propósito general emancipador y diga, no, pues es que el propósito tiene que ser esto, porque si no lo hacemos así, yo creo que esta comunidad es lo que necesita. Sí, yo lo creo, yo lo veo, pero no es producto de un análisis crítico, entonces no puede ser. No puede estar dentro del propósito general emancipador. Tengo que hacer el análisis crítico de la realidad para poder construir mi propósito general emancipador. Eso es también un lineamiento general. El siguiente, características ya que tiene el propósito general, identifica el despojo, la dominación y los procesos colonizadores. Identifica el despojo. Cuando hablamos de despojo no se trata nada más el despojo de quitarme alguna cosa, un bien, ¿no? Sino también el despojo de nuestra misma epistemología, de nuestra cultura. Hoy día, la cultura originaria de Oaxaca, paso está en los cuernos de la luna, pero, por ejemplo, ¿quién la está aprovechando? Los motivos de los motivos
de las vestimentas originarias, por ejemplo. ¿Quién está aprovechando eso? Dice la señora Ivette de Morán, Ivette se llama, creo, de Murat, dice que ella va a presentar una creación propia con motivos de los pueblos originarios. O sea, piensa que yo soy retrasado mental, ¿no? Lo que pasa es que se están apropiando de la cultura y nosotros seguramente vamos a decir, qué bueno, mano, hasta que el gobierno hizo algo, qué bueno que la señora vaya y promueva, qué bueno que haga esto, le aplaudimos, porque está dejando en alto al estado de Oaxaca. De verdad, tenemos que ver si no es un despojo. Nos despojan del territorio. En nuestro estado hay infinidad de concesiones para la minería, que ya sabemos nosotros qué pasa cuando la minería se instaura en un lugar. En nuestro territorio ya está militarizado todo asunto que tenga que ver con los proyectos nacionales. Es decir, si alguien, algún pueblo, por ejemplo, de donde pasa el transísmico, se llegara a oponer porque sus usos y costumbres no le permiten eso, y se quisiera llegar a oponer, simple y sencillamente lo van a, pues, a callar, ya no con la policía, ya no con los topiles, ya no, va a ser el ejército, la Guardia Nacional, que ya se hizo ejército ahora. Ese despojo se tiene que analizar desde la escuela, desde el propósito general emancipador. Y otro tipo de despojos. Por ejemplo, a nosotros nos han inculcado valores y nos han despojado de los valores que como pueblos originarios o que como familia o que como comunidad teníamos. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Antes, en Oaxaca se escuchaban, pues, algunas canciones oaxaqueñas y se escuchaban las bandas tradicionales. Hoy día, muy pocas bandas tradicionales. Todo ya se llama regional mexicano, narcocorridos, reggaetón, y esos son valores estéticos, y nos los están inculcando y estamos perdiendo los valores estéticos que teníamos, que sustentaban o cohesionaban nuestra sociedad. Eso también es un despojo. Luego, identifica la dominación, el propósito general emancipador, la dominación de todo tipo, la dominación vertical, del YEPO al supervisor, del supervisor al director, del director a los docentes, de los docentes a los estudiantes, y así. Y en la familia, ¿no? Del patrón al trabajador, del trabajador al ama de casa, del ama de casa a los hijos, de los hijos a las mascotas y de las mascotas a ver con quién. Este proceso de dominación colonizante. Dicen las compañeras feministas y dicen con razón el sistema patriarcal, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar esta idea de reconocer esos procesos de dominación que tenemos y también de dominación cultural en nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo, un proceso de dominación cultural. Antes, en las fiestas de nuestros pueblos, porque, pues bueno, Oaxaca es un pueblo grande, la verdad, es un pueblote, y se daba el mezcal como una bebida espirituosa. Allá por Tlahuitoltepec, si están aquí los de la sierra, me dirán, cada que uno sube al Cerro Grande, al Zempoaltépetl, y se encuentra uno con alguien que va o que viene, lo primero que se ofrece es un mezcalito, como un saludo de espiritualidad para el caminante, con el que te encuentras.
Y en la fiesta te ofrecen, creo, me parece que tepache o algo así, como bebida espiritual también. Y el mezcal. Bueno, la, el modelo neoliberal, el modelo colonizante, se apropió, fíjese, se apropió del discurso y de la costumbre. Y hoy día, cuando se dan las fiestas de las poblaciones, llegan los que se fueron y los que están, los que estamos colonizados también aquí. Y ya no es la fiesta por la espiritualidad o por el asunto de pedir a la naturaleza o al santo. No, y ahora ya viene la fiesta. Pues chido, ¿no? Hay que ahorrar porque va a haber ahí una carpa con coronas, todo ese asunto. Y es otro rollo. Ya se nos olvidó el asunto. Ah, pero la cuestión ahora es que las cerveceras están preocupadísimas. Vean ustedes un anuncio por ahí que dice que están preocupados porque la edad promedio, y eso hay que tenerlo en cuenta para secundarias, la edad promedio donde comienzan nuestros jóvenes a consumir alcohol es de los 11 años, ¿no? Desde los 11 años. Están preocupadísimos, tienen una campaña de no le vendas alcohol a los menores de edad. Hombre, el negocio va a buscar a quién venderle, tenga 11, 5, 20, 50 o 90 años. Es decir, colonizan y dominan nuestro pensamiento. Todo este proceso de dominación y otros que se dan en la cotidianidad, el propósito general emancipador tendrá que irlos contemplando. Y bueno, esto del despojo y la dominación se dan a través de procesos colonizadores. Hay que reconocer esos procesos. ¿Cómo se empezó? ¿Cómo se empezó a meter este asunto que hoy tenemos tan arraigado? ¿Cómo? Descubrir el proceso colonizador nos va a dar la posibilidad de tratar de salir de él, que es la manera de descolonizarse. Bien, otra característica, transforma o construye el contenido del currículo. Conste que aquí nos está diciendo que hay que hacer a un lado el currículo oficial, ¿no? Porque somos una federación y estamos en lo general, tenemos que observar también los planteamientos que tiene el sistema educativo nacional. Se llaman criterios de la educación, que sea nacional, que sea democrática, que tenga perspectiva de género, y todos esos criterios de la educación que tiene el plan y programa nacional. Ah, pero hay que transformar el currículo, hay que contextualizar el currículo, pero además también hay que construir el contenido del currículo. Y eso no lo digo yo, eso lo plantea también desde la parte de la ley constitucional, tercero constitucional, que ya le da incluso a los pueblos originarios la posibilidad de ser escolarizados, que no educados, escolarizados en su propia lengua. Es decir, si hay maestros aquí que trabajen en una comunidad donde se hable chocholteco, y si el pueblo dice que su educación la quiere en chocholteco, en chocho, bueno, pues entonces tendrán que pensarlo, porque pueden meter un amparo y decir aquí queremos que se eduque así, y lo van a ganar porque son planteamientos institucionales que se amplían en la Ley General de Educación y en también viene en la Ley de los Pueblos Indígenas, ¿no? Las leyes que contemplan a los pueblos indígenas. Entonces, es necesario entender que el peteo no se desliga, es contrahegemónico, pero tampoco entra en una situación de ilegalidad. Dentro de la legalidad se construye lo contrahegemónico, transforma el currículo, construye el contenido del currículo y lo acerca, como dice, a la parte de la cotidianeidad, descubriendo los procesos de dominación y de despojo, haciendo consciente, haciendo crítico al alumno. Por ejemplo, no es lo mismo enseñarle la historia colonizada, el proceso de historia que nos han enseñado, que nos enseñaron a nosotros,
la historia de México, la historia universal vista desde el eurocentrismo, que elimina a las culturas originarias, que olvida las epistemes de estas culturas. No es lo mismo que, por ejemplo, en historia, el estudiante empieza a estudiar la historia desde su propia historia de vida personal, familiar, de pertenencia a un grupo social, y cómo y de dónde viene. Porque yo me puedo sentir europeo, me puedo sentir citadino, pero si me reviso, híjole, pues la verdad es que tengo el nopal puesto en la cara, pues, no hay otra. Mis padres tienen ascendencia mayormente originaria de estos lugares, ¿no? Entonces, si escribiéramos todos nuestra historia a partir de ahí, empezaríamos a reconocer por qué olvidamos nuestra propia historia, ¿no? ¿Por qué creemos a veces algunas mentiras que nos dicta la historia oficial, que nos dicta la historia colonizante, que trabaja en esos procesos colonizadores para dominarnos y despojarnos de todo? En la construcción de contenidos matemáticos, por ejemplo, decía nuestro amigo Miguelito Saldívar, bueno, un contenido matemático puede servir para que el muchacho reflexione por qué hoy día, por ejemplo, con 100 pesos no compramos casi nada, y hace 10 años o hace 5 años estábamos comprando más. ¿Por qué mi papá decía que trabaja 8 o 10 horas diarias, a veces gana pues un poquito más del mínimo, 300, 500 pesos diarios? ¿Y por qué al diputado, incluso al profe, pues, que dicen que no trabaja, le pagan más y pareciera que hace menos? Sobre todo los que están ahí en la cama. Dicen, pues no hace nada. ¿Por qué un presidente municipal gana arriba de 100,000 pesos, pues? Y mi papá nada más gana, pues, si acaso 1,000 pesos, o 4,000 pesos, 5,000 pesos mensuales. Si el que lo que hace es mucho más importante, ¿no? El campesino, por ejemplo. Esos procesos de reflexión se pueden construir a partir de un contenido matemático, y estamos haciendo un currículo emancipatorio. No estamos preparando una máquina, estamos construyendo al sujeto histórico-social. Por eso es importante la transformación y la construcción de un currículo con contenido propio. Bien, siguiente característica: rompe con las cadenas invisibles que nos ponen al servicio del sistema. Muchas veces, nosotros olvidamos lo que decía Jürgen Habermas, que todo planteamiento tiene detrás una intención. Muchos le llaman perversidad, y que hay cadenas invisibles, pues, ¿no? En ese sentido, en educación nosotros hablamos de currículum oculto. ¿Cuál es el currículum oculto que traen? Los libros de texto, los planes y programas. ¿Quiénes lo dictan? Dicen por ahí que hoy día la nueva escuela mexicana retomó todo lo que tiene el peteo, vaya, las propuestas de la CENTE, ¿no? Y que ya la hicimos, qué bueno, hasta que nos hicieron caso. Y la pregunta es, ¿nos hicieron caso a nosotros, en verdad? ¿O se trata de una estrategia mucho más amplia? Ya veíamos el día de ayer, abordamos el texto que tiene, de investigación que tiene y de información que tienen, los textos que tiene la UNICEF respecto de, y que como nosotros y muchos más en el mundo, no solamente nosotros, construimos a partir de la rebeldía, a partir de hacer las cosas de diferente forma, pues se ha avanzado. Pero además se ha reconocido que no vamos tan mal. Entonces, el poder económico mundial
a partir de esa investigación, ha definido que tiene que modificar sus políticas de dominación, sus procesos colonizadores. Es decir, se va a apropiar del discurso, incluso de las acciones. Pero esta cadena invisible, esa que no vemos, tiene que ver con que vamos a estar amarrados al mismo espacio, al mismo sitio. Es decir, no vamos a dejar de ser dominados, despojados, colonizados, con nuestras propias aportaciones. Por eso es importante que el propósito general emancipador, descolonizador de nuestro proyecto identifique el despojo, la dominación, los procesos colonizadores y rompa esas cadenas invisibles. Cuestione el tema. En nuestro propio discurso, nosotros tenemos este planteamiento o esta costumbre arraigada del dominado. Decían, ¿cómo se dice? ¿Qué o mande? No se dice qué, dice la escuela que se dice mande. Y regularmente dicen, nuestras autoridades ordenan. Y en la cadena invisible es que si la autoridad lo dice, nadie puede decir nada. Si la autoridad está mal, pues lo tienes que aceptar porque ya es ley. Eso decía Peña, ¿no? Eso decían varios, dicen muchos gobernantes. Por eso, hoy día, por ejemplo, ya como es de interés nacional el tema del transísmico, pues le pusieron, y como ya nos conocen que somos bien revoltosos, dicen, pues ya dijeron, pues vamos a ponerle al ejército para que no se meta. Y por si fuera poco, ya está metido ahí Estados Unidos y el Comando Sur va a estar haciendo ejercicios militares en la península de Yucatán, pero con la idea de cuidar los intereses norteamericanos de inversión económica que están inmersos en este planteamiento, en este proyecto, perdón, transísmico. Y nosotros, que somos un poco rebeldes, ¿no? Pero muchos de nosotros todavía tenemos esta idea, pero es que lo dijo el legislativo, el ejecutivo, ¿no? El judicial, y pues ya no hay vuelta atrás. Esa cadena invisible se nota en el discurso de nosotros, por ejemplo, cuando Porfirio en la estatal dice, compañeros, es que ya no hay de otra, la UCICAM está y ya no se puede revertir. Y sale un orador, dice, compañeros, ¿cuándo hemos nosotros derribado una ley? Ya es ley, ya no se puede hacer nada. Fíjese, el discurso del dominado, del esclavo satisfecho, olvida su pasado ya no lejano, inmediato, a través de nuestro espíritu rebelde. Nosotros incidimos en cambiar el texto constitucional, la ley constitucional del tercero. Poquito, pero se incidió, ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido esta mente colonizada y esa cadena invisible no la hubiésemos identificado, hubiésemos dicho, pues vaya, pues ya está dicho, ni modo, pues que lo corran, pues total, ¿no? Es su bronca, ¿no? Y si, pues yo tengo que hacer todo para que no me corran. Es decir, son cadenas que a veces no nos damos cuenta en nuestro discurso que las tenemos, pero ahí están. Por eso se llaman cadenas invisibles. El propósito general emancipador tendría que estar buscando la manera de identificar esas cadenas invisibles para romperlas. Sí, mi jefe me está diciendo que yo haga esto, pero discúlpeme, jefe, con todo el respeto que le tengo y puede usted hacer lo que usted guste, pero esto se contrapone a mis principios, por ejemplo. El sujeto histórico social que dice, a ver, yo, discúlpeme, a mí me paga el IEPO, me paga la SEP, pero yo, aunque yo esté bien, tengo que apoyar a mis compañeros que están mal, o sea, que los quieren atropellar. Los van a atropellar y a mí no me van a hacer nada, sí, pero son mis compañeros. Y así será muy mi jefe,
sector del YEPU, pero yo tengo que tener una posición política firme con mis compañeros. Es decir, rompo la cadena invisible y me convierto en un sujeto histórico social. Por último, son muchas más, pero por último, por ahora, dice, sus acciones van encaminadas a la construcción del sujeto histórico social y el ser comunal. Las acciones del propósito general emancipador. No es nada más aprender a hacer tlayudas, pues. No es nada más que cuando viene la Guelaguetza popular, me amarro mis guaraches, me pongo mi calzón de manta, me pongo mi carrizo en el cuello para el mezcal, ando con mi botella y mi sombrero, y con eso ya estoy construyendo el sujeto histórico, social o al ser comunal, porque pues ya estoy en la fiesta que dice la comunalidad, ¿no? Además de la Guelaguetza. No, tiene que ir más allá, tiene que ir en la construcción ideológica del sujeto histórico social. Decía una maestra, pero es que yo no entiendo, o sea, ¿para qué? Como para qué le vamos a enseñar eso en la escuela, si la escuela lo que debe enseñar es que sepan sumar, sepan restar, sepan leer, ¿no? Sepan manejar una computadora. Sí, sí, eso dice la educación para el trabajo. Quien hace eso, pues será un buen empleado. Mal pagado, pero será buen empleado. Lo otro, lo otro, lo que busca la educación descolonizadora, la educación emancipadora, es que todos nuestros compañeros dominados, despojados, segregados, toda nuestra clase trabajadora, incluyéndonos en primer lugar, tengamos los argumentos, tengamos el valor de enfrentar estos procesos colonizadores de dominación y de despojo, tengamos el valor de reclamar nuestros derechos, tengamos el valor de oponernos a quien está tratando de pisotear los derechos no solamente de nosotros, de nuestros compañeros de clase, la sociedad en general, pues, ¿no? Decimos, nos preguntábamos muchos, ¿por qué algunos compañeros dijeron que, o aceptaron la cuestión de la UCICAM, no solamente en Oaxaca, en todo el país? ¿Por qué no tuvieron el valor de enfrentarse al Estado? Y la respuesta es sencilla, porque la construcción del sujeto histórico social no ha sido posible. Nuestros compañeros no son sujetos históricos sociales, son sujetos, y a lo mejor conocerán la historia, pero no tuvieron el valor de defender los derechos de su clase. Algunos dicen que por preventa. Hoy día unos compañeros tienen puestos en donde ganan muy bien, están en la Cámara de Diputados, algunos serán presidentes municipales o son, algunos otros, bueno, pues tienen ya algunas propiedades y eso, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, está muy bien, pero el problema para nosotros es que dejan de ser sujetos históricos sociales. Entonces, ahí el propósito general emancipador de su colectivo no fue bien construido o no construimos bien a ese sujeto, no contribuimos, ¿no?, a ese sujeto. Y finalmente, con el ser comunal, fíjese que el ser comunal es una palabra mayor, porque ahí sí, si nosotros decimos que aquí el magisterio en resistencia lleva, ¿cuántos años de lucha? Desde el 82 al 2022 son 40 años, ¿no?, de lucha, 40, 41 años de lucha. Y no hemos resistido, nos han impuesto todo, por ahí vamos haciéndole la lucha, pero no, o sea, eh, somos veletas del Estado, pues. Pero nuestros pueblos comunales han resistido más de 500 años. Esos seres comunales han resistido al despojo, y obviamente que les han despojado mucho, que nos han despojado mucho. Han resistido a la dominación y nos han dominado mucho. Tanto que hoy día
tenemos en el último lamentable hecho de dominación y explotación, tenemos a 10 mineros que desafortunadamente seguramente ya están muertos, enterrados en una mina de carbón, en donde les pagaban, creo que 120 pesos la tonelada de carbón sacada a superficie, desde una profundidad de, no sé, 60 metros, 100 metros de profundidad, de las minas. Hoy día están ahí. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Quién sabe? Hasta que lo saquen sabremos quién se va a hacer responsable. Sin embargo, fíjese, sufriendo todo eso, hoy lo decimos así, que son 10, pero en los procesos de dominación colonial fueron miles, fueron miles. Yo me atrevería a decir que varios millones. Y sin embargo, nuestras poblaciones originarias, nuestras naciones originarias siguen resistiendo a ese despojo, con todo lo que da su ser espiritual. Ahí están resistiendo. Habrá que analizarlo y habrá que ver si nos alcanza para intentar visualizar por lo menos, porque ser comunal va a ser difícil, pero por lo menos visualizar de qué se trata el ser comunal. Todas esas características, compañeros, tienen que ver con la construcción del propósito general emancipador y descolonizador. Como ven, no es tan sencillo, no es nada más saber cómo le hago al contenido, qué le cambio al programa, o como dijo por ahí Cepos y Sopi, pues nada más hay que cambiarle una palabra y con eso ya la hicimos. No, no, no. Esto que plantea el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca tiene mucho de fondo y si realmente queremos construirlo, tenemos que empezar a analizarlo, tenemos que empezar a procesarlo, a construirlo poco a poco, poco a poco. Ya muchos colectivos, nosotros tenemos conocimiento de muchos colectivos que ya están iniciados, ya tienen iniciado el trabajo y que van a seguir en la construcción del mismo. Claro, hay muchos compañeros también que desearían pues ya dejar todo esto porque, hijo, dicen que es mucho rollo y mucho trabajo y mejor, es más fácil colonizarse, es mejor hacer lo que hacemos siempre sin problemas. Pero bueno, cada quien tiene sus procesos de construcción como sujeto histórico y social y cada quien responderá de acuerdo a ese proceso. Sin embargo, camaradas, compañeros, todos nosotros somos hermanos de clase, somos oprimidos, somos colonizados, somos dominados, independientemente de cuánto tengamos a nivel económico o a nivel intelectual o a nivel social, porque todos estamos trabajando. Cuando hay alguien aquí que diga, pues yo ya no necesito trabajar, que es, mil felicitaciones, ha sentido en el desarrollo occidental y en el progreso. Muchas gracias, compañeros, por haber escuchado nuestros planteamientos. Todo esto que nosotros hemos dicho se ha pues trabajado, se ha platicado, se ha dialogado, se ha debatido dentro de los colectivos, con varios colectivos y también dentro del colectivo estatal pedagógico de mesa técnica. Créame que también nosotros estamos en ese proceso de construcción. No todos estamos en la misma idea, algunos compañeros van más adelantados, algunos otros vamos ahí queriendo avanzar, pero así son los procesos de construcción de los diferentes colectivos. Entonces, no nos desanimemos, sigamos trabajando, sigamos construyendo desde esta perspectiva. Dicen que cuando el perro ladra, no es una frase mía, es de El Quijote, ¿no? Es señal de que avanzamos. Y pues el Estado ya ladró. Gracias. Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca.